Hace 33 años nos casamos con Krista y nos fuimos de luna de miel a El Salvador, emocionados. Pero en la plática me dice Krista: vamos con unos amigos muy cercanos, muy queridos, y vamos el domingo a la iglesia con ellos. Pero si estamos, no creo que dije eso, pero a lo mejor lo pensé, pero si estamos de luna de miel, ¿verdad? Pero fue ahí donde fuimos con Julio y Patti, y estaban empezando una iglesia en un garage. Y puedo traer a mi mente esa escena de estar en un garage con poquitas sillas ahí, pero adorando al Señor. Los inicios de un ministerio que ha sido de mucha bendición. Así que hoy tenemos a Julio y a Patti, ya los conocen, han estado con nosotros, y damos gracias a Dios por sus vidas, porque vemos hasta dónde el Señor los ha llevado. Ellos ya tienen aquí una iglesia en Guatemala, ya establecieron una iglesia en Guatemala, así que es un gozo tenerlos acá. Julio, pasa adelante, voy a orar. Así que esta mañana es muy especial. Seguimos allí celebrando nuestros 16 años. Estamos en Hechos 16 y esperamos que el Señor te use. Hay algo que yo he admirado de Julio, y es esa fidelidad a la palabra de Dios. Yo espero que más pastores seamos de ese grupo donde la palabra es la palabra y la autoridad máxima, y esperamos que Dios te use esta mañana. Padre, gracias te damos por el gozo de poderte alabar, adorar, exaltar tu nombre desde nuestro corazón. Y hoy nos acercamos a ti con un corazón sincero, dispuesto, pero sobre todo suave, para recibir el consejo tuyo, la exhortación, el ánimo, la inspiración que solo tú puedes dar a través de tu palabra, y que hoy usas a tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias Javier. Buenos días, hermanos. Gracias, hermanos, gracias. Buenos días. Para Patti y para mí es siempre un placer, un privilegio estar acá, viendo algunos amigos de muchos años, ¿verdad? Amigos viejos o viejos amigos, no sé cómo decirlo, de una de las dos maneras. Reconectar con Javier, con Krista, con las niñas, yo sigo pensando en ellas como las niñas, ¿verdad? Y ver la buena mano de Dios sobre esta iglesia, que es realmente un gozo. Yo traigo saludos de la Iglesia Bautista Vida Nueva, donde tengo el privilegio de pastorear desde hace 32, casi 33 años. Alguien decía, por 16 años más. Nosotros vamos 16 años adelante que ustedes acá, y puedo decirles que lo que viene estos próximos años es lo mejor, que lo que viene es muy bueno. Así que vamos a la Biblia. Fíjate, ven a Hechos capítulo 16, por supuesto, donde está el texto que estamos estudiando en esta ocasión. Y yo sé que te saludaste hace un rato, yo sé que se saludaron, algunos se pusieron de pie y se saludaron, pero hazme un favor. Mira a la persona que tienes a la par, porque esta es la mejor manera de comenzar el estudio. Fíjate, mira a la persona que tienes a la par y dile las palabras mágicas. Las palabras mágicas son: te invito a almorzar a la salida. Esa es la palabra mágica, ¿verdad? Esas son las palabras mágicas, ¿verdad? Entonces, con eso uno ve con esperanza que ya vamos a salir de acá, ¿verdad? Entonces vamos a Hechos capítulo 16. Y comienzo con este pensamiento. Una iglesia en movimiento es la clave para que el reino avance. El reino, de eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de nosotros, como acabamos de cantar. No se trata tampoco de una iglesia. Las iglesias son buenas, las iglesias están compuestas por personas que somos imperfectos, que tenemos nuestras luchas y nuestros desafíos. Pero todo se trata del reino de Dios, de la posibilidad de que Dios sea honrado y glorificado sobre todo. La Biblia enseña claramente que Él quiere tener dominio sobre nosotros, y el reino avanza de dos maneras. Avanza cuando otras personas conocen a Jesús,
Y cuando Dios te domina más a ti, en la medida en que tú vas entregando tu vida, las áreas de tu vida al Señor, el reino va avanzando. En la medida que otras personas van conectando con Jesús, el reino va avanzando. Pero fíjate, cuando el reino avanza, la oposición es inevitable. Algunos de nosotros quisiéramos vidas cristianas donde todo fuera súper bien. No tuviéramos ningún problema, estuviéramos bendecidos. Y yo he escuchado estos últimos, yo no sé, 30, 35 años, el desarrollo de una serie de términos entre los cristianos que pretenden hacer ver como que todo en la vida cristiana es fácil. Y tú oyes expresiones como, ¿cómo estás, hermano? Siempre en victoria, ¿verdad? Siempre en triunfo, ¿verdad? Y a otro nivel. Hasta la victoria siempre, ¿verdad? Esta clase de cosas que uno dice, qué barbaridad, pero si uno es honesto, cuando uno está viviendo la vida cristiana, lo que tienes es un montón de oposición, especialmente cuando estás haciendo avanzar el reino. Cuando tu vida es medrosa, pusilánime, ¿verdad? Las cosas están ahí nada más medio funcionando, entonces el diablo no se mete contigo. Pero cuando estás de verdad tratando de hacer las cosas, cuando una iglesia de verdad está tratando de hacer las cosas, debe anticipar oposición, debe anticipar ataques. En Hechos capítulo 16, ustedes han estado viendo, la iglesia acá ha estado viendo cómo la iglesia se pone a mover, ¿verdad? Cómo Pablo va y toma a Timoteo, cómo va, conecta con Lidia, se abre la puerta del evangelio para Europa y todo esto que está pasando. Y es de esperar, es de anticipar que tiene que venir un ataque, no hay de otra. Y yo esta mañana quiero sonar una campanada, fíjate, tengo apenas unos minutos para hacerte a ti consciente de que si vamos a hacer mella en la vida espiritual de este país, si de verdad vamos a hacer una transformación en la vida espiritual de este país, debemos anticipar los ataques del enemigo. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de, no de pequeña oposición, no esperes un problemita chiquitito, ¿verdad? Eso es lo que a veces quisiéramos. Yo quisiera tener un problemita chiquitito para salir adelantito de esta situacioncita. Pero la verdad es que tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande que recibe amenazas y recibe ataques de una forma descomunal. Y nosotros que estamos en la primera línea de batalla tenemos que anticipar que va a haber oposición. Y yo podría llevarte a pasaje tras pasaje que dice lo mismo, ¿verdad? Según de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice 1 de Pedro capítulo 1 que es la fe de nosotros la que es probada. 1 de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La palabra quiere decir pruebas de todo tipo, problemas de todo tipo, familiares, problemas económicos, problemas relacionales, problemas de trabajo, problemas personales. Y dice, vas a pasar por estas pruebas. Y yo quiero proponerte que probablemente las pruebas más difíciles son cuando enfrentamos oposición humana. Eso es complicado. Las enfermedades están presentes, especialmente cuando tú pasas la barrera de los 60, ¿verdad? ¿Verdad, Javier? ¿Verdad? Todavía no, ¿verdad? Aquí te espero. Pero cuando pasas la barrera de los, yo no sé, 30 años, ¿verdad? Y te da todo lo que te da, ¿verdad? Y te pones nervioso y te da gastritis y te da colitis y se te cae el pelo, ¿verdad? Y te da roya, yo no sé, ¿verdad? Todas estas cosas que le pasan a uno complejas. Pero fíjate, las enfermedades, uno puede ver el milagro de Dios en las enfermedades y uno puede encontrar sanidad. Uno puede ver el milagro económico en algunas ocasiones. Aquí más de alguien podría decir, yo estaba en una bancarrota y el Señor me ha sacado. Pero cuando se trata de luchar con personas, eso es difícil. Las personas
son muy complejas. Cuando la oposición es humana es muy compleja. Dice el pasaje, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No hay mejor manera de medir el compromiso de un cristiano que la oposición humana. Esta mañana yo quisiera llevarte a Hechos capítulo 16, desde el versículo 20-22, por ahí se quedaron la semana pasada. Y no vamos a llegar hasta el final del pasaje, pero yo quisiera mostrarte o responder la pregunta, ¿por qué es necesario que enfrentemos oposición humana? Y te lo digo habiendo pasado los 16 años, ¿verdad? Como acabo de decirte hace un ratito, nosotros tenemos 32, acabamos de cumplir 32 años de haberse formado la iglesia de una manera completa. Tenemos casi 33 que se comenzó el germen de esa iglesia, y hemos visto de todo, hemos visto mucha oposición, y ahora puedo decirte, esa oposición nos ha formado, nos ha desarrollado, nos ha fortalecido, y aunque quisiéramos no pasar por ahí, es esencial. Y si tuviéramos a Pablo el día de aquí hablándonos, o si trajéramos a Lucas, ¿verdad?, que escribió el libro de Hechos, y nos explicara por qué dejó registrado estos textos, yo creo que lo entenderíamos. Diríamos, yo necesitaba esto, nuestra iglesia necesitaba esto. Dice Hechos capítulo 16, versículo, yo lo voy a tomar desde el versículo 22, porque tú lo viste la semana pasada. Ellos habían estado, Pablo ha estado predicando, se ha encontrado con esta chica, ¿verdad?, que les ha llevado, ha expuesto el poder del demonio ahí de alguna forma. Y entonces dice en el versículo 22 que cuando él es llevado delante de las autoridades, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero a medianoche, dice, versículo 24, perdón, el cual, dice el carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Por qué necesitamos, por qué es necesario que enfrentemos la oposición humana? Déjame establecer quizás la cosa más esencial. La oposición humana prueba la firmeza de nuestra fe. Los hermanos que pasaron hace un rato dijeron, nosotros tenemos tantos años de ser creyentes. Tú sabes cómo funciona. Cuando uno ha estado en la iglesia, ha estado en el cristianismo por muchos años, uno puede hacer un registro de todas las personas que fueron cristianos, pero ya no son. Y el escenario, el paisaje, el panorama de la iglesia cristiana evangélica en América Latina tiene la característica de que muchos se quedaron, comenzaron con nosotros, se sentaron con nosotros, cantaron con nosotros, ofrendaron con nosotros, pero ya no están. Y casi siempre es a causa de la oposición humana. Alguien les hizo algo, alguien les afectó, una persona vino contra ellos y ellos no fueron capaces de seguir adelante. La oposición humana entonces es lo que mide la firmeza. Yo diría pocas cosas miden más tu firmeza en el Señor que el enfrentar la oposición humana. Dice 1 Pedro capítulo 4 que no debemos sorprendernos, y lo que venga estos próximos años y meses no debe sorprenderte. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, por favor, que nadie diga, ¿y por qué estamos pasando por esto? Es parte de la vida cristiana. Y de hecho va a ser lo que va a separar a los que de verdad están comprometidos con los que realmente solo quisieran tener los beneficios de Dios. Y dice Pedro, hay que tener mucho cuidado. El pasaje nos habla de lo grande de la resistencia. No sé si tú viste las expresiones ahí que acabamos de leer. Mucha violencia, versículo 22, mira las expresiones. Dice, se agolpó el pueblo contra ellos. Imagínate un tumulto cayendo sobre Pablo y sobre Silas. Y dice
que los magistrados, esto es las autoridades, estas son las personas que supuestamente Dios ha puesto para que nos protejan, dice Romanos capítulo 13. Dice que los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. La historia nos dice que la vara que usaban los judíos era una vara que tenía que ser menos gruesa que tu pulgar, Pero te puedes imaginar lo que es ser azotado con varas por un montón de personas. ¿Te acuerdas cuando tu papá, lo hacen los guatemaltecos? Cuando se sacaba porque todo el mundo habla de la chancla de la mamá, pero yo no tenía tanto miedo a la chancla de mi mamá, yo tenía miedo al cinturón de mi papá, ¿verdad? Y cuando le hacía, ¿te acuerdas cuando le hacía? ¿Te acuerdas? Algunos todavía cuando oyen ese sonido, un ojo les hace así, ¿verdad? Hasta todavía. Pero imagínate un pequeño garrote y todo un grupo de personas azotándoles. Es mucha violencia, es mucha violencia. El pasaje dice, versículo 23, después de haberles azotado, ¿cómo dice que les azotaron? Mucho. Después de haberles azotado mucho. Si tú alguna vez has sido azotado, sabes que con una le basta a uno, ¿verdad? Pero dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y tremendo porque el carcelero cree que está en control, tú vas a ver en unos momentos. Y dice, les dicen al carcelero que los guarde con toda seguridad. Yo creo que una cosa que es ingenuo pensar es que la oposición que vamos a tener es liviana. Casi siempre los cristianos recurrimos a aquellos pasajes que nos hablan que nos auguran una vida tranquila, ¿verdad? Y tú dices, no, es que yo soy como la niña de los ojos del Señor, tiene grabado mi nombre en la palma de sus manos y Él es escudo, pero te olvidas de todas las ocasiones en las cuales Jesucristo dice claramente, Filipenses capítulo 1 versículo 29, a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, qué tremendo eso, dice que es parte de nuestro privilegio. ¿Cómo medimos entonces, cómo medimos la firmeza de nuestra fe? Y yo pienso que el secreto de la firmeza de la fe de Pablo de Silas está en el versículo 25. El gozo de nuestra reacción. Esa es toda la diferencia. ¿Vas a pasar tiempos difíciles? Sí. Antes que digas, para eso mejor no ser cristiano. Ve a preguntarle a alguien que no es cristiano si no la pasa difícil de todas maneras. O sea, la vida es problemas. Yo digo siempre a nuestra congregación, lo único seguro sobre el problema que tú tienes el día de hoy es que cuando termine este problema, viene otro. Es lo único seguro. La vida así funciona. Pero nosotros tenemos la capacidad de tener la reacción correcta. Y Pablo y Silas, dice el versículo 25, a medianoche hicieron dos cosas. Oraban y cantaban. El orden es importante. No cantaban y oraban. Oraban y cantaban. Yo pienso que el mejor tiempo para orar y cantar es precisamente en la crisis. Acabamos de dar un tiempo precioso de oración, de cantar y de orar. Y uno dice, qué increíble. Pero si somos honestos, si somos transparentes, la vida cristiana no se vive un domingo en la mañana en la iglesia. Aquí es fácil cantar. Es fácil cantar, especialmente si Enid está dirigiendo. Es muy fácil. Es muy fácil orar. Pero cuando estás enfrentando la oposición humana a causa de las decisiones que has tomado para avanzar el reino, esa es otra historia. Cuando acabas de ser azotado con varas, que no nos pasa. Nuestros conflictos son de otra naturaleza. Esa es otra historia. ¿Por qué oramos? Bueno, yo creo que oramos, dice Salmos capítulo 18, porque estamos buscando la intervención de Dios en nuestras circunstancias difíciles. Salmo 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová. Ahí es cuando mejor oramos, ¿verdad? ¿No te pasa que
que a veces oramos una oracioncita chiquitita a un Dios pequeñito para que nos dé una bendicioncita, ¿verdad? Cuando estás ahí, todo está tranquilo, pero cuando estás pasando por la crisis, ahí oramos. Ahí oramos de verdad. Yo he estado con algunas personas de rodillas cuando su esposa tiene cáncer. Ahí oramos. O he estado con algunas personas que tienen una circunstancia compleja, legal, que no saben cómo resolver. Ahí oramos de verdad. Lo que están haciendo Pablo y Silas es que están orando, están buscando en su angustia a Dios, que es algo muy recomendable, ¿verdad? Clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Aún Jesús oraba en los momentos críticos. A mí me impacta este pasaje, ¿verdad? Y estando en agonía, hablando de el momento en el cual Jesús estaba ahí en el huerto de Getsemaní, dice, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si tú has estudiado este episodio previo a la crucifixión de Jesús, sabes que hay tanta presión, hay tanta tensión en él, que algunos médicos dicen que las glándulas sudoríparas que están recubiertas por vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos estallan, se llama hematidrosis esto. Y hay tanta tensión que él empezó a sudar, literalmente se veía como que sudaba sangre. ¿Y cuál es la solución de Jesús? Orar. Tu fe se prueba en la oposición humana. Y la forma como se prueba, primero que nada, es que te va a hacer orar. Vienen años que si vamos a hacer mella, como te decía hace un rato, al reino de las tinieblas en este país, va a haber oposición. Y la solución no es una actitud bravucona de yo puedo. La solución es orar. Señor, métete en esto. Te necesitamos. Cuando uno ora y ora de verdad, puede descansar. Y entonces lo que viene naturalmente es la confianza en Dios. Y uno puede cantar. Bueno, por lo menos podemos tratar de cantar, ¿verdad? Porque algunos de nosotros no cantamos. Dice Santiago capítulo 5, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Entonces, si ellos oraban y cantaban, nos muestra cómo estaban. Estaban afligidos primero y estaban alegres después. Habían descansado en Dios una vez que oraban y podían cantar. Salmos 13 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Tengo a Dios de mi lado. Mira, vienen años en los cuales tu fe va a ser probada, la firmeza de tu fe va a ser probada. Yo quiero desafiarte que cuando venga ese momento, corras a la parte de orar delante del Señor. Señor, avanza tu reino. Señor, úsame. Y yo sé que tengo esta oposición. A veces la oposición es de quien menos quisieras. A veces la oposición es de tu pareja, ¿verdad? Algunos se casaron con la pareja que no debía haber sido y entonces ahora estás diciendo, Señor, no sé, no hay qué hacer, ¿verdad? Me casé con el monstruo de la Laguna Negra y ahora este hombre no quiere dejarme hacer el ministerio a mí. Ok, hay que orar, porque una vez que descanses en el Señor puedes cantar. Cuando estés en el fondo de la prueba, ahí donde están ellos, ¿verdad? El calabozo de más adentro, recuerda que Dios sigue estando en control. Mira, es tremendo porque lo que viene ahí tú lo conoces, tú has escuchado el pasaje o has leído el pasaje, estoy seguro. Y lo que viene ahí es una muestra que es necesario que enfrentemos la oposición humana porque se hace patente la fuente de nuestra fe. De dónde sacamos la fuerza, a dónde ponemos nosotros nuestra confianza. Y lo que sucede ahí es que hay un milagro. Fíjate, hay un milagro. Dice versículo 26. Entonces dice, están orando, y por favor nota el orden de los eventos otra vez. Están orando y están cantando. Y todo el mundo los está oyendo. Si estamos orando y estamos descansando en Dios, podemos anticipar que Dios va a obrar. Entonces lo que pasa ahí es que Dios obra, versículo 26. Y yo te animo a que, antes de leer el versículo, que cuando no encuentres una salida a la oposición humana no te desesperes. Porque fíjate, Dios es muy creativo. Cuando estás en una circunstancia que digas, no se puede, yo no sé qué va a pasar los próximos años, ¿verdad?
¿Qué va a hacer Dios con vida plena? Pero de repente dices, vamos a hacer tal cosa, vamos a intentar tal cosa. Y de repente viene toda la oposición y tú dices, no podemos, ya tratamos todo. Tranquilo, descansa en el Señor, toma en cuenta que Él está en control y te vas a dar cuenta que Él es muy creativo. Ellos están amarrados, si te puedes poner a pensar, están golpeados, abandonados, sumidos en el calabozo más profundo, amarrados, dice que sus pies y sus manos están en el cepo, ellos no pueden hacer nada. A veces estamos así, pero Dios sí puede hacer algo. Y Dios lo hace de forma sobrenatural. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Cuándo fue el último terremoto en Guatemala? 1976, eso fue, 1976. Ok, nosotros les ganamos, ¿verdad? En El Salvador, los salvadoreños tenemos un problema con temblores y terremotos todo el tiempo. Tuvimos uno en el 86, tuvimos uno en enero del 2001, tuvimos otro en febrero del 2001. Por si alguna vez te dicen, no, acaba de haber un terremoto, no va a volver a temblar. Bueno, un mes después exactamente nosotros tuvimos un terremoto un mes después. Y si tú recuerdas del terremoto, si te recuerdas del terremoto, ¿cuántos se acuerdan del terremoto? Ok, están viejos, hermanos, ¿verdad? Esa es la mera verdad. Pero si tú te recuerdas del terremoto, sabes cómo funcionan los terremotos. Los terremotos comienzan como todos los temblores. Por eso es que nos da miedo. Un temblor nos da miedo, aunque no sea en terremoto, porque uno piensa, ahí viene, ¿verdad? Este es el terremoto de verdad. Pero el terremoto es tremendo. El terremoto bota todo lo que no está fijo, ¿verdad? O lo que no está sólido. Se caen las cosas, se caen las casas más endebles. Pero lo que va a pasar aquí es algo que no es natural en un terremoto. Tú podrías esperar que la cárcel les hubiera caído a ellos o que las puertas quedaran trabadas. Pero lo que pasa aquí es otra cosa, dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, ¿qué pasó con las puertas? Pero las puertas en un terremoto se traban, no se abren. Pero no solo se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Eso no tiene sentido. Si has estado en un terremoto, sabes cómo funciona. Un terremoto no te libera, un terremoto te atrapa. Pero aquí tienes a Dios obrando por medio de un terremoto. Él es muy creativo. A mí me encanta porque me encanta un pasaje, uno de mis pasajes favoritos en la Biblia, 2 de Crónicas, capítulo 14. Es un pasaje que habla de la relación entre Dios y Asa. Asa está orando y clamó a Asa, el rey, ¿verdad?, de Judá, a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Yo puedo, Dios puede ayudarte. Yo no puedo, Dios puede ayudarte. Yo estoy en una circunstancia que no tengo control, Dios puede ayudarte. No te preocupes, nosotros tenemos una fuente de nuestra fuerza, una fuente de nuestra fe que nos permite enfrentar la oposición. Pero a veces solo la vemos cuando estamos en el fondo del calabozo, los pies en el cepo, con las varas encima de la espalda, con la gente que nos ha olvidado. Y Dios dice, tranquilo, yo voy a traer un terremoto. Porque no me cuesta ayudarte. El pasaje dice, ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Mira, este pasaje nos muestra el poder de Dios en cada cárcel. Cada cárcel es igual. A mí me encantan los términos extremos del versículo 26, fíjate. Dice que el terremoto fue de repente. Dice que fue un gran terremoto. Dice que los cimientos se movieron de tal manera, no como todos los terremotos, sino que de una manera especial. Dice que al instante se abrieron todas las puertas y al instante todas las cadenas se soltaron. Alguien podría decir, esta es la historia de Pablo y Silas. No, esta es la historia de Dios.
El protagonista de la historia de Hechos capítulo 16 es Dios, no es Pablo y Silas. Y por favor recordemos esto, porque uno podría pensar que esta es la historia de vida plena. No, es la historia de Dios, la historia de Dios. O alguien podría pensar es la historia de Javier y de Krista. No, es la historia de Dios. O alguien puede decir la historia, es mi historia, Julio. No, es Dios obrando. El protagonista principal en la Biblia siempre es Dios. Él es la clave. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los beneficiarios de la obra de Dios. Y cuando estamos pasando por la oposición humana, recordemos, lo acabamos de cantar hace un ratito. Si mis oraciones, ¿cómo decía el canto? Si mis oraciones solo hablan de mí, yo quiero pedirte perdón, porque yo he pensado que la vida cristiana se trata de lo que yo soy, pero se trata de Dios. Este es Dios obrando y es Dios el que puede. Jeremías 32 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, nada. Dice Jeremías 32, 27, 10 versículos después, ahora está hablando Dios: aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. Ambas preguntas son retóricas. No hay nada difícil para mí. Nada. ¿Cómo lo olvidamos, verdad? Necesitamos la oposición humana para probar la firmeza de nuestra fe, pero también para probar la fuente de donde viene todo nuestro poder. No somos nosotros. Y a veces tenemos que estar ahí, en el fondo de todo. Pero aquí hay un cambio en el plot de la historia. Porque de repente, Pablo y Silas ya no van a ser la clave. Cuando se abre la puerta, las puertas, se rompen las cadenas, es el terremoto, aparece un fulano más, aquí, versículo 27. Despertando el carcelero. Fíjate. No pasemos por alto el poder de Dios en cada cárcel y no pasemos por alto el propósito de Dios con cada carcelero. Yo quiero pedirte que veamos este pasaje desde una perspectiva diferente. Porque cuando estamos enfrentando la oposición, casi siempre todos estamos, pobrecito yo, ¿verdad? Pobrecito yo, y somos como víctimas. Mira a la persona que tienes a la par y dime si tiene cara de víctima, ¿verdad? Por favor, porque algunos dicen, sí, este es víctima, ¿verdad? Es terrible. Pero yo quiero proponerte que Dios nos lleva por la crisis, especialmente la crisis cuando se trata con otras personas, para alcanzar a algunos que sí son víctimas. El carcelero es la víctima. Él no se cree la víctima. Él cree que está en control. O sea, pero ahí de repente se da cuenta que él controla cero, nada. Y lo que hace se trata de suicidar, dice. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Qué está haciendo Dios en todo esto? Fíjate, Dios ha usado a una chica endemoniada para que Pablo y Silas lleguen delante de las autoridades, para que las autoridades les metan en la cárcel, para que en la cárcel se topen con un carcelero, para que el carcelero se dé cuenta de la necesidad que él tiene. No lo vemos así, pero así funciona Dios. Si tú eres un hijo de Dios, anticipa ataques. Dios te va a tomar y te va a llevar por una crisis para llevarte a una circunstancia que tú no puedes controlar, en donde va a manifestar el poder que Él tiene para salvarte de esa crisis, para ponerte en contacto con un guatemalteco que tiene una necesidad que no puede ver si no se topa con un creyente que de verdad está siguiendo al Señor. Si nosotros viéramos la vida así,
sería otra historia completamente. Pero a veces solo somos la víctima. El carcelero dice: yo me quiero matar. Y creo que Dios está permitiendo esto. Dios tiene que sacudirle el piso. Antes de fundar Vida Nueva, con un grupo de amigos cristianos, y Crista y Javier les conocen, estábamos fundando otra obra ahí en San Salvador, hace muchos años, ¿verdad? Como dije a alguien hace un rato, en el Antiguo Testamento, hace muchos años, ¿verdad? Solo estaba escrito hasta Salmos ahí en ese tiempo. Pero Pati y yo estábamos por casarnos. Pati y yo nos casamos hace 37 años. Y estábamos por casarnos y quizás habrá sido entonces 38, 39 años, cuando llegamos a ser parte de este equipo que estaba fundando la obra. Ahí había un hermano, había un equipo de pastores jóvenes que estaban alcanzando un montón de personas, y nosotros llegamos ahí para ser parte. Teníamos tiempos antes de comenzar el servicio o la reunión, ¿verdad? Donde nos reuníamos para orar por las personas que venían, o a veces orábamos entre semana por las personas que venían. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a ese grupo y escucho a uno de los pastores que estaban a cargo, le escucho orar por alguien que se llama Armando. Y estaba orando y dice: Señor, yo te pido por Armando, que se convierta, Señor. Yo te pido que tú lo alcances con el evangelio. Señor, sacúdele el piso a Armando, Señor, derríbalo, hazlo que muerda el polvo, Señor, que tenga un problema grande. Yo estaba oyendo, yo dije: cuánto amor, ¿verdad? No quiero que este hermano ore por mí, dije yo, porque de plano, qué barbaridad. No me parece eso. Pero con los años yo he entendido que algunos solo así llegan al Señor. En una crisis terrible. Si eres honesto, la gran mayoría de los que llegamos al Señor aquí llegamos en una crisis. Y Dios necesita crear la crisis y nos va a usar a nosotros. Dice Oseas capítulo 5, dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Aquí está este carcelero que piensa que lo van a matar a él porque se le han abierto las puertas, los presos se han ido y ahora no hay qué hacer. Entonces, lo que le impacta al carcelero, fíjate, es el testimonio de Pablo y Silas, porque versículo 28 piensa que los presos se han huido. Entonces, versículo 28: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Si Pablo hubiera sido latinoamericano, especialmente centroamericano, le hubiera dicho: espérate, ¿verdad? No te mates, no te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. ¿Sabes qué necesita el guatemalteco promedio en una crisis? Ver a un creyente que hace las cosas correctamente. Eso es toda la diferencia. Si Pablo y Silas hubieran sido como el cristiano latinoamericano promedio, habrían dicho: Dios abrió las puertas, qué bendición, la bendición del Señor, ¿verdad? Vámonos. Y aquí están saliendo unos que son de verdad malos. El Señor los ha bendecido, hermano, les comparto la bendición, ¿verdad? Escapémonos. Pero ¿qué hace Pablo y Silas? Se quedan. Porque su propósito no era vivir felices. Su propósito era cumplir la misión de Dios. Dice primero Tesalonicenses 5: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid. ¿Cuándo? No algunas veces, no cuando me conviene. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mira, al mundo no le costaría tanto creer en Jesús si pudiera ver que los que le seguimos somos dignos de ser creídos. ¿Qué necesita Guatemala? ¿Qué necesita Guatemala? Y yo pienso lo mismo para El Salvador todo el tiempo. Y como decíamos hace un rato, ¿verdad? Quienes hemos estado en el Señor por muchos años, podemos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Yo llegué al Señor cuando yo tenía 9 años, hace 52 años, y siempre lo cuento. Cuando nosotros llegamos al Señor, creo que era muy parecido aquí en Guatemala. El
el cristianismo era 3%, 4% de creyentes, la gran mayoría eran de tradición católica, y entonces alguien se convertía a la iglesia cristiana y todo el mundo lo veía como raro. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos al Señor, un abuelo mío pensaba que nos habíamos hecho de alguna secta rara, que matábamos gallinas, ¿verdad? O algo ahí. Y he conocido a algunos cristianos que comen muchas gallinas, esa es otra historia, ¿verdad? Pero no, o sea, y estos últimos 50 años, el cristianismo ha dejado de ser algo raro. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de cristianos en Guatemala? ¿50%? ¿45%? ¿50%? Por ahí, es igual en El Salvador, 40% en El Salvador. Pero fíjate, tenemos más corrupción, tenemos más adulterio, tenemos más divorcios, tenemos más droga, tenemos más mentira, tenemos más picardía. Y yo quisiera decir que todo eso pasa fuera de la iglesia cristiana, pero no es cierto. Tenemos cristianos que se llaman cristianos, pero no viven como cristianos. Y quisiéramos alcanzar a la otra mitad, que no es cristiana. Pero ¿cómo van a llegar al Señor si cuando ven en nosotros la vida, lo último que ven es el reflejo de Jesucristo? Es imposible. ¿Qué le pasa al carcelero de Filipos? El carcelero de Filipos ve a un par de personas que acaban de estar orando y cantando, declarando su fe en el Señor, fe firme. Pero cuando se llega el juego de circunstancias necesarias, tienen una fuente de la fe a la cual respetan. Tienen temor de Dios. Y eso hace toda la diferencia. Pero probablemente has escuchado la historia de Gandhi. Gandhi. Es un trozo de su testimonio, de su historia. Dice: durante su juventud en Sudáfrica, en Pretoria, Gandhi investigó el cristianismo asistiendo por varias semanas a una iglesia local. Él fue una congregación de unas 150 o 200 personas, dicen uno de sus biógrafos. Pero luego comentó: la congregación no me impactó por ser particularmente piadosa. Sencillamente no era una asamblea de almas devotas, sino que daban la apariencia de ser almas de pensamiento más bien mundano, que iban a la iglesia solamente por recreación y por conformidad a la fuerza de la costumbre. O sea, él estuvo en contacto con el cristianismo, estuvo yendo a una iglesia, pero no lo impactaron. Y este historiador argumenta, dice: él por lo tanto concluyó que no había nada en el cristianismo que él no poseyera de antemano. Y Gandhi se perdió así para la iglesia de Cristo, con una consecuencia incalculable para la India y para el mundo. Si Gandhi viniera hoy acá y se sentara con todos nosotros, ¿qué pensaría de nuestro cristianismo? Si lo invitáramos a comer a nuestras casas y viera cómo hacemos negocios, y viera cómo nos tratamos entre la pareja y cómo estamos criando a nuestros hijos, a dónde están nuestros afectos. Si él pudiera examinar nuestras chequeras y nuestras tarjetas de crédito, en qué hemos gastado el dinero, si viera cuánto tiempo gastamos en ocio, si él escuchara nuestras oraciones y viera que algunas de las oraciones están cargadas de resentimiento contra las personas que se oponen a nosotros, ¿qué diría del cristianismo? No está Gandhi y no hay carceleros. Por lo menos no está el carcelero de Filipos. Pero tú estás en contacto con muchas personas como ellos. Si vamos a hacer una diferencia, tenemos que tomar una decisión nosotros de ser como Pablo y Silas. Es tremendo porque lo que pasa aquí, dice versículo 29, que él entonces, pidiendo luz, que es un cuadro tremendo, no voy a entrar en eso, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Cuál folleto evangelístico, verdad? ¿Cuál gran campaña de sanidad universal? Yo no sé. ¿Cuál nada de esto? Lo que él tiene es una crisis personal que lo hace buscar a Dios de todo corazón. Y tiene a un par de creyentes enfrente a él que le representan la vida de Cristo como debe ser. Entonces la pregunta de él es: ¿y yo cómo hago para tener esto? ¿Cómo hago para tener esto? Dice la Biblia claramente, y pensando en algunos aquí el día de hoy: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y la pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo estoy hablando a la iglesia, estoy por terminar, solo tengo un pedacito más que mostrarte aquí, pero uno puede venir a la iglesia todo el tiempo y no ser cristiano. Uno puede haber nacido en la iglesia y no ser cristiano. Tú puedes saber, yo a veces conozco a algunas personas que me dicen: no, Julio, yo voy a la iglesia desde pequeñito, mi mamá era la maestra de sala cuna y a mí me dio a luz ahí en la sala cuna, ¿verdad? Y desde entonces he estado aquí en una iglesia y estoy todo el tiempo. Pero si tú murieras ahora, ¿a dónde irías? ¿Sabes una buena forma de entender si tienes una relación con Dios? Es si tú reaccionas como el carcelero. Tengo una crisis y no hay o qué hacer. Me quiero morir. ¿Qué diferencia? Pablo y Silas tienen una crisis terrible, pero en vez de decir me quiero morir, dicen: tengo un Dios a quien orar y puedo cantar. Son las dos formas, las dos maneras. Puede ser que hay alguien aquí esta mañana que no tiene al Señor. Y uno dice: no, Julio, yo recibí a Cristo, yo hice una oración. Recibir a Cristo no es una oración. No es eso. No es bautizarse, no es ser parte de una iglesia, no es venir todos los domingos. Todo eso es buenísimo. Pero cuando llegues delante del Señor, el día que mueras, lo que se va a examinar es tu relación con Jesús genuina. Primero Juan capítulo 5, tú lo conoces muy bien probablemente. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en su Hijo. La vida eterna no está en una iglesia, la vida eterna no está en un pastor, la vida eterna no está en una religión, la vida eterna no está en bautizarse, la vida eterna no está en el servicio a Dios. La vida eterna está en una relación con Jesús. Por eso dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios debe preguntarse. El que no tiene el Hijo de Dios debe preguntarse: ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que tiene que preguntarse. Por supuesto, lo que pasa ahí es que ellos le van a presentar el Evangelio. Y viene la tercera razón por la cual es necesario que enfrentemos la oposición humana. Fíjate, no solamente prueba la firmeza de tu fe, no solamente prueba la fuerza, la fuente de tu fuerza, permite el fruto de nuestra fe. El propósito de nuestra vida, quizás déjame sacudirte el piso unos segundos más, dame el tiempo aquí. El propósito de nuestra vida, de la vida cristiana, no es ser feliz, no es estar bien, no es tener cosas, no es recibir bendiciones. Gracias a Dios cuando estamos bien y las bendiciones, qué buenísimo, qué buenísimo la salud, qué buenísimo la prosperidad. Pero no hay nada en la Biblia que diga que de eso se trata el cristianismo. El propósito del cristianismo es llevar fruto, es glorificar a Dios, es que Dios pueda decir: la vida vale la pena. Juan capítulo 15 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces tú tienes aquí que Pablo y Silas llevan fruto. Viene la oposición humana. Y en vez de decir: qué terrible esto, ellos dicen: vamos a orar a Dios, vamos a cantar a Dios. Dios va a abrir la puerta, no para que salgamos de la cárcel, sino para que conectemos con una persona en necesidad y le vamos a presentar el Evangelio. Y dice en el versículo 31, ellos dijeron: aquí está la manera, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este pasaje ha sido sacado de contexto yo no sé cuántas veces, ¿verdad? La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Le dijeron esto Pablo y Silas al carcelero de Filipos esa noche, porque ellos sabían que él iba a ser la vía para que todos conocieran al Señor. Pero ellos tenían que hablar la palabra y cada uno tenía que creer. Yo te desafío a que tu crisis produzca entonces nuevos creyentes, y para eso tienes que hablar la palabra. Quizás es con tu pareja, quizás es con tu compañero de trabajo, quizás es con tu amigo, quizás es con tu amiga, quizás es con tu, yo no sé, con tu socio. Pero dice Efesios 6:19 que oremos para que, dice Pablo, ora por mí al fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que presentaste el Evangelio con claridad a alguien? Y antes que digas, es que fíjese que todos son cristianos, viven como cristianos, de verdad. Es que todos en mi familia, de verdad viven, porque si en el momento de la crisis no hayan que hacer, hay que presentarles la palabra, hay que presentarles el Evangelio. Es que yo no soy bueno para presentar el Evangelio. Es que no tienes que ser un gran orador. Lo que tienes que decir nada más: mira, yo cuando estoy en la cárcel, cuando estoy en el cepo, cuando no hay lo que hacer, tengo un Dios a quien orar, a quien puedo cantarle, porque tengo una paz tremenda, y Él es Jesucristo. Preséntale a Jesucristo. Número 2, haz que tu crisis produzca nuevo compromiso. A mí me encanta porque ellos van hasta el extremo. Dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Buena onda el carcelero, ¿verdad? Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El bautismo es una muestra de compromiso con el Señor, y tú lo has oído todo a través de la vida, ¿verdad? Es ponerte el uniforme de cristiano, pero básicamente es: yo me identifico con Jesús. Y eso es lo que Dios nos ha pedido. Dios nos ha pedido que la gente se identifique con una iglesia. Y fíjate, vida plena, gracias a Dios, gracias por lo que está haciendo, tremendo. Pero necesitamos que las personas se identifiquen con Jesús. Él nos mandó a esto. Mateo 28, pasaje que tú conoces, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, que es ese evangelismo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego habla de un proceso de crecimiento y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es ese proceso completo. Ellos van y les bautizan esa misma noche. Que por cierto, si no te has bautizado, es una buena forma de entenderlo. Uno se bautiza en el momento que uno cree. Yo de vez en cuando conozco a gente que me dice: mire, pastor, yo me quiero bautizar. Qué bueno, bautízate. No, voy a esperar que venga mi abuela de Estados Unidos. ¿Y cuándo va a venir? No sé, cuando la dejen salir con el TPS, ¿verdad? Alguna vez en el futuro ahí. Entonces, no, hombre, bautizate ya, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Dale, porque esa es la muestra de identificarse uno con Cristo. Pero en tercer lugar, haz que tu crisis produzca nueva comunión, porque lo que pasa ahí en el versículo 34 dice que llevándolos a su casa, les puso la mesa, que si tú te acuerdas, esa es la comunión de la vida cristiana, ¿verdad? Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. De eso se trata la iglesia, ¿verdad? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nunca hay un mejor momento para que Dios sea glorificado que cuando decidimos ser usados en medio de la oposición humana. Vienen años buenos para vida plena, pero duros. A mí me encantaría decir: todo va a ser siempre en victoria, a otro nivel, bendecidos, hijos del rey. Pero ¿sabes qué es? Si tocamos al enemigo, va a haber ataques. Va a haber ataques. Y se va a probar quién es quién. Mira a tu alrededor, a la persona que está a la par. Mira a tu alrededor, hazme el favor. Mira a tu alrededor, mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor. Fíjate. Ahora escúchame.
En un año, algunas de las personas que acabas de ver no van a estar. ¿Me gustaría que que yo estuviera mintiendo? Sí. Pero yo tengo ahora casi 40 años en el ministerio. Y te lo digo, eso va a pasar. ¿Sabes por qué no van a estar? Porque al enfrentar la oposición, van a decir: yo no quiero seguir. Mi fe no es firme. La fuente de mi fe no es clara. El fin de mi fe no es producir fruto. Yo quiero vivir bien. Que Dios mantenga en esta iglesia a los que van a hacer que el reino avance, porque de eso se trata la vida cristiana. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo. El Señor habla a cada uno de nosotros según lo necesitamos. Tú sabes de la oposición que algunos están enfrentando ahora, y tú sabes de la oposición que la iglesia puede enfrentar al futuro. Señor, que tú seas exaltado y glorificado, te lo pedimos. Y yo no quiero cerrar sin dar la oportunidad. Si estás aquí sin Jesús, yo quiero invitarte a que seas salvo. ¿Qué debes hacer? Es invitarlo a que entre a tu corazón. Si es tu caso, si tú dices: Julio, yo necesito esto, yo necesito recibir a Jesús en mi corazón. Yo he creído todo este tiempo que lo tengo, pero no lo tengo. Yo te pido que lo indiques alzando tu mano. Si es tu caso, levanta tu mano de donde estás y yo te voy a conducir en una oración. Te voy a dar unos instantes. Nos ponemos en tus manos, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.